sino en una relación con Jesucristo. Los detalles de los rituales religiosos no son tan importantes como un buen corazón hacia Dios, que se expresa en el amor por la iglesia. Aquí en 1 Corintios 11, 27 a 34, encontramos la enseñanza de Pablo a la iglesia sobre la cena del Señor. Encontramos la enseñanza de Jesucristo en los evangelios que Jesucristo enseñó a los discípulos, y ahora, como estamos en la iglesia, recibimos la enseñanza de Pablo a la iglesia. Eso es un patrón que tenemos, cómo recibir la cena del Señor, cómo celebramos la cena del Señor. Tomando la cena del Señor indignamente. Leemos en versículo 27 conmigo, pero voy a leerlo en alta voz. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, gracias, cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunéis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. En versículo 27, comer de manera indigna, aquí se refiere a comer con conscientes de la situación social que estaba dividiendo a la iglesia. El contexto señala que esto se refiere a la unidad interrumpida de la iglesia, producto de la arrogancia, gracias, y del orgullo de los grupos disidentes. También algunos han entendido que esto se refiere al mandato mantener de una actitud espiritual adecuada al observar la cena del Señor. Recordamos en 1 Corintios 10, versículo 17, siendo uno solo el pan, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. También rechazaba la dádiva salvadora de su cuerpo, representado por el pan, que podemos ver en versículo 24 de capítulo 11. 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El cuerpo no parece referirse a uno, el cuerpo físico de Jesús; dos, los participantes, sino a la iglesia, el conjunto. El problema es la falta de unión de la iglesia. El espíritu de superioridad y las distinciones de clase destruyen la comunión. Pablo está afirmando el lenguaje sencillo, que los creyentes que violen la unidad de la iglesia podrían sufrir consecuencias físicas temporales, incluso
la muerte, que hemos estudiado eso en 1 Corintios 3:17. Esto está directamente conectado a una falta de respeto por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La cena del Señor. La cena del Señor no es una tradición de la iglesia que necesitamos mantener simplemente porque es una tradición. Cuando lo tomamos, estamos proclamando lo que Jesús hizo por nosotros. En Lucas 22:1, Lucas describe: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los judíos estaban por celebrar la Pascua. Todavía a este día, los seguidores del judaísmo, que todavía están buscando a su Mesías hoy en día, todavía celebran Pascua como una tradición. No lo sé si has tenido la oportunidad de celebrar esta tradición con una familia judío o judía. Es una festividad judía que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué celebramos la cena del Señor? Para recordar lo que Jesús hizo por nosotros y que algún día vuelve. Recordamos su muerte, su sacrificio, su cuerpo entregado, su sangre derramada. Sin embargo, esto no es todo. Decidimos celebrar la cena del Señor hoy, el día de la resurrección, este domingo, a propósito. En 1 Corintios 11, versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, muerte del Señor, anunciéis hasta que Él venga. ¿Cómo puede Jesús venir de nuevo si está muerto? ¿Jesucristo está muerto? No, gloria a Dios que Jesucristo no se quedó en la tumba. Resucitó y vive. Y glorificamos y adoramos un Dios que vive. Y algún día Jesucristo va como un arpón que describe en el griego, Jesucristo va a sacar su iglesia de la tierra y trabajar otra vez con su pueblo, Israel, un día. Y eso estamos no esperando, estamos en la obediencia de Dios, testificando del Evangelio, glorificando a Dios como una iglesia. Una pregunta: ¿quién puede participar en la cena del Señor? Las personas que han recibido a Jesús y han tomado la decisión de seguirle. El paso que refleja esa decisión de seguir a Jesús es el bautismo, un paso que podemos identificar con la muerte y resurrección con Cristo. Si has recibido a Jesús como tu Salvador y has demostrado tu decisión de seguirle por medio del bautismo en agua, puedes participar. Si todavía no conoces a Jesucristo como tu Salvador, hoy tú puedes arrepentirse de tus pecados y creer en Jesucristo como tu Salvador. Es simple. Es gratuito para nosotros, pero no era gratuito para Jesucristo. Jesucristo pagó por nuestros pecados, por su muerte. En Lucas 22, 7-8, no vamos a ir ahí, pero Lucas escribe en Lucas 22, 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Jesús, que estaba por sacrificarse como el Cordero perfecto, quería celebrar la Pascua
con sus discípulos. ¿Recuerdan lo que Juan el Bautista dijo cuando Jesús se le acercó para bautizarse? En Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la vida de Jesús señalaba que iba a ser el sacrificio, que iba a entregar su cuerpo, que iba a derramar su sangre para librar la raza humana del pecado. Los fariseos, saduceos, los líderes de Israel estaban confundidos de Isaías, el pasaje de Isaías 53 que empezamos esta tarde. Los israelitas estaban buscando un Mesías para vencer sobre los romanos, pero Jesús fue nacido en Belén. Fue nacido en Belén. Se humilló para servir a su pueblo y morir por ello y por todo el mundo. Todavía la vida de Jesús señalaba que iba a ser el sacrificio, que iba a entregar su cuerpo, que iba a derramar su sangre para liberar la raza humana del pecado. Esa noche iba a ser su última cena con sus discípulos. En Lucas 22:14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Eso fue antes de su sufrimiento, antes de sufrir. Mientras comían, Jesús hizo algo diferente. Cambió totalmente el enfoque de la tradición de Israel, de la festividad. En vez de conmemorar lo que Dios hizo desde hace mucho tiempo para el pueblo judío en Egipto, Jesús les hizo enfocar en la razón de su visita. Jesucristo vino para morir. Jesucristo vino para entregar su cuerpo como un sacrificio. Jesucristo vino para derramar su sangre para quitarnos el pecado. Acabamos de oír cómo no debemos recibir la cena del Señor indignamente. Hemos oído lo que debemos hacer ahora en el momento de tomar la cena del Señor. Los seguidores de Jesús obedecían y enseñaban la importancia de la cena del Señor. Pablo sí mismo, aquí en este pasaje, también quería obedecer el mandato del Señor. En versículo 28, estamos en 1 Corintios 11. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Este es un imperativo presente activo. El término pruébese o examinar tiene la connotación de evaluar como miras a la aprobación. En cierto sentido, todos los cristianos somos indignos ya que hemos pecado y continuamos haciéndolo. En este contexto se refiere específicamente a la falta de unión y el espíritu disidente de algunos en la iglesia de Corinto. Antes de comer, antes de tomar, necesitamos examinarnos nuestros corazones antes de Dios. Si hay pecado no confesado en nuestras vidas, debemos confesarlos ahora. No es el momento de esconderlo, el pecado.
Es el momento de ser transparente antes de Dios. Y Dani y Hernando, por favor, ayúdame a compartir los elementos del Señor, de la cena del Señor con la iglesia. Y cuando vamos a orar, y antes de orar, vamos a oír una canción nueva, pero durante el tiempo de pasar los elementos, quiero que nosotros oigamos esta canción. Hay letras también, un video, y examinamos nuestros corazones. Si hay pecado, debemos confesarlos a Dios. En principio, si hay un pecado entre nosotros, entre un hermano, debemos ir humildemente a Él.